Rafael López, soy pastor en Capilla Calvario de Chihuahua y quiero decirles que de verdad es una bendición poder estar aquí. No lo digo de dientes para afuera, nada más el hecho de poder estar en alabanza y no tener que estar pensando en todas las cosas que hacer en el servicio, que no tengan que preguntarme acerca de algo o que me interrumpan para algo que se necesita. De verdad, nada más eso es una bendición, pero también poder estar aquí y recibir el mensaje de la palabra, escuchar de otros pastores, ver lo que Dios está haciendo en otras congregaciones es de mucha bendición también. Y quiero darle muchas gracias al pastor David, a su esposa. ¿Cuántos son locales? ¿Cuántos son de aquí de Delicias? Ok, quiero darles las gracias de verdad por todo el esfuerzo de organizar esto, sobre todo porque se acaban de echar el evento del retiro y organizar cosas así no es nada fácil. Entonces de verdad muchas gracias por todo el esfuerzo. Quiero que sepan que sí somos bendecidos por eso. Y pues les decía, yo soy pastor en Capilla Calvario de Chihuahua. Me imagino que conocen al pastor Jonathan y pues Semilla de Mostaza allá en Chihuahua. Y si alguna vez están allá y quieren visitarnos, pues nos daría muchísimo gusto recibirlos. Antes de comenzar con el estudio que me toca, quiero invitarles a que hagan una oración conmigo, por favor. Padre, otra vez muchas gracias porque podemos estar en tu casa. Gracias porque podemos estar juntos, Señor, y estar en armonía. Muchos ni nos conocemos, Dios, pero podemos ser uno en ti, Señor, por medio de tu palabra, por medio de tu espíritu, Señor. Y te pido que esta tarde vengas y nos hables y nos enseñes, Señor. Te podamos conocer mejor, que nos acerques más a ti, Señor, nos muestres más de tu palabra, Señor, nos hagas madurar, Señor. Habita tú en medio de nosotros, Señor, y muévete con libertad, háblanos, enséñanos, Señor, y sé tú el que hable esta tarde, Dios. Prepara nuestro corazón, nuestras mentes, para que podamos recibir lo que sea que tú nos quieres decir, Dios. Estamos en tus manos, en el nombre de Jesús, amén. Quiero decirles que es medio raro para mí estar hablando solamente en español, porque en Capilla de Chihuahua es bilingüe y estoy acostumbrado a decir algo y luego hacer una pausa para que la otra persona traduzca. Entonces si se siente un poco extraño es por eso, me recuerdan que no tengo traductor. Quiero invitarlos a que abran conmigo la Biblia en el libro de los Salmos. Vamos al Salmo 19, por favor. Salmos 19, versículos del 7 al 11. Y voy a leer, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y más dulces que miel y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Este pasaje que acabamos de leer de los Salmos habla muchas cosas importantes acerca de la palabra de Dios, y lo dice de diferentes maneras. Dice la ley, dice el testimonio, los preceptos, el mandamiento, habla del temor y habla de los juicios del Señor. Todo el consejo de Dios completo, toda la palabra de Dios. Y dice que es perfecta, que está completa. Dice que es segura, que es recta, que es pura, es limpia, es verdadera, es justa y es deseable, o debería de ser deseable para nosotros de conocerse. Es deseable de conocerse y deseable de guardarse. Quiero que piensen en alguna otra cosa en la tierra que pueda reunir esas cualidades. No hay nada. No hay nada en la tierra ni fuera de la tierra que pueda reunir todas estas cualidades. Yo creo que ni siquiera algunas cuantas. ¿De cuántas cosas podríamos decir que son perfectas o que son puras
o que son verdaderas. Ahora todos estos atributos juntos, nada lo tiene, solamente la palabra de Dios. Y lo estamos leyendo aquí y lo creemos. Si nosotros creemos en un Dios que todo lo puede, porque eso es lo que creemos, ¿verdad? Creemos en un Dios que todo lo puede, en un Dios que todo lo sabe, en un Dios que es santo y que es justo. Creemos en un Dios que es misericordioso, que está lleno de gracia, lleno de verdad, que no miente, que no se equivoca, que no hay error en Él. Ese es el Dios en el que creemos, ¿verdad? Entonces, si en ese Dios creemos, deberíamos de pensar y deberíamos de creer que un Dios así piensa, hace y dice, todo lo que un Dios así piensa, hace y dice, debe tener las mismas cualidades, debe ser congruente, no puede haber error, no puede haber sombra de diferencia. Sería incoherente que pensáramos de una manera distinta. Ahora esto es pura lógica. Nuestro Dios, con todas esas cualidades que acabo de mencionar y que están en la palabra y muchas más atributos, no está distante. Es un Dios cercano, eso lo sabemos, por eso estamos aquí. No tendría sentido que estuviéramos aquí si pensáramos de otra manera. Dios se acercó a nosotros su creación. Eso por sí mismo, aunque no es el tema de esta tarde, es algo que para mí es bien difícil de creer. Lo creo, pero es algo que no tiene sentido. ¿Por qué Dios nos iba a amar tanto? ¿Por qué se iba a preocupar tanto por nosotros como para acercarse a nosotros, como para buscarnos? ¿Por qué nos habría de hablar? Un Dios tan grande, tan alto, que todopoderoso, acercándose a nosotros. No lo entiendo, pero lo creo y lo recibo, y esa es la razón por la que vivo. Pensar que ese Dios eterno, que es santo, que es perfecto, quiera que estemos en relación. Yo no sé si has pensado en eso. A veces se ha diluido pensar en eso. El Dios tan grande quiere estar cerca de ti, quiere que tú estés cerca de Él. Nos ha hablado, se acercó a nosotros, nos buscó, nos amó primero. Por eso lo amamos, porque Él nos amó primero, con amor eterno. Honestamente eso no tiene mucho sentido, pero es la verdad, es lo que Dios hizo. En su gracia, en su infinita sabiduría y misericordia, es lo que hizo. Y Dios estableció ciertos parámetros. Él se acercó en sus propios términos. Él está disponible porque Él quiso que así fuera. Él dijo cómo lo podríamos conocer y cómo podríamos acercarnos a Él. Y si pensáramos que ese Dios en el que creemos y que acabo de describir se revela a sí mismo, a su creación y a su pueblo, si pensáramos que ese Dios se revela de una manera que es imperfecta, no tiene sentido. No podríamos decir eso. Si es un Dios perfecto, ¿cómo se va a revelar de una manera imperfecta? Es incongruente decir algo como eso. Y otra vez, eso es lógico. No podemos creer en un Dios que no tiene fallas y sin embargo pensar que nos habla de una manera imperfecta, ¿verdad? Si es un Dios perfecto, nos va a hablar de una manera perfecta. Si es un Dios que no tiene fallas, nos va a hablar de una manera que sea congruente, que no haya errores. Dice en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, está hablando que Dios nos habló. Y dice así: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Aquí lo está diciendo, pues literalmente, ¿verdad? Dios ha estado hablando. Dios no ha estado callado. Dios ha dicho cosas y lo ha estado diciendo por mucho tiempo, y lo ha dicho de muchas maneras, por medio de los profetas, y luego nos habló por medio de su Hijo Jesucristo. Dios ha hablado y su palabra es infalible. No solamente eso es verdadero, sino Dios ha hablado y tenemos
tenemos el registro de las cosas que Dios nos quiso decir. No solamente que lo habló y alguien lo escuchó, lo tenemos registrado. Tenemos acceso a las cosas que Dios ha estado hablando desde hace mucho tiempo y que habló por medio de sus profetas y que nos habló por medio de su Hijo. El testimonio que Dios dejó lo tenemos aquí. Lo tienes ahí en tus piernas, lo tienes en tu teléfono. La manera que Dios habló está escrita, está registrada. Tenemos acceso a ella. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es lo que creemos. No es un libro con algunos escritos que dentro de esos escritos contienen la palabra de Dios, sino que son las mismas palabras de Dios. No sé si me explico. Yo puedo tener algo y dentro de eso, si lo contiene, pues hay margen, hay variación, hay algo más. Pero esto que está aquí es la palabra que Dios quiso decirnos. Es el mensaje que Dios quiso dejar. Lo que habló está aquí. Son sus palabras. Y lo leíamos ahorita con el pastor. Es la esencia misma de Dios. La Biblia es la forma escrita de la palabra de Dios. Está completa. Es suficiente. La palabra de Dios que tenemos registrada aquí no tiene errores. No se puede quebrantar. Y es el estándar de cómo debemos de vivir y hasta dónde podemos llegar, dónde no podemos exceder en lo que hacemos y en lo que decimos. Esto puede ser solamente verdadero si la forma escrita de la palabra de Dios no es algo que subjetivamente contiene la palabra de Dios. Tiene que ser la palabra de Dios en sí misma. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Se supone que eso es lo que creemos. Damos por hecho que un cristiano es lo que cree, ¿verdad? Yo espero que eso sea lo que tú creas, que esa sea la convicción, que eso sea lo que se enseña en las iglesias donde pertenecemos, en la alianza en la que estamos juntos y lo que enseñemos en nuestras familias, a nuestros amigos y sobre todo lo que vivamos. El problema es que estas afirmaciones que estoy diciendo, que se supone creemos los cristianos y que sabemos que son verdaderas, han estado en duda por mucho tiempo. Esto no es una sorpresa. Tiene años que se ha cuestionado esto que estoy comentando. El debate de si la palabra de Dios está completa, es inerrante, tiene muchísimo tiempo y no se ha hecho menos. Yo diría que al contrario, ha crecido. Hay más personas que están hablando de esto dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Si no lo habías visto, si no lo has oído, créeme que lo vas a ver. Va a haber personas que lo cuestionen, va a haber personas que lo mencionen, que lo suelten. Hay gente que duda que esta sea la palabra de Dios y que no tiene errores. Cada vez hay más creyentes, y esto es lo preocupante, que son creyentes por todo el mundo que están empezando a cuestionar si la Biblia es inerrante. Que la gente de fuera lo cuestione, pues ¿qué otra cosa van a pensar? Es lógico esperar que la gente que no conoce a Cristo dude de que esta sea la palabra de Dios y que esté libre de faltas. Eso es normal. Pero que la gente que se dicen creyentes, que son cristianos, que siguen a Jesucristo, lo pongan en duda, eso sí es preocupante. Y está cerca. Esto no es allá en algún país europeo, ni solamente en los Estados Unidos. Esto es real. Está a la puerta. Y si ponemos atención, es probable que se haya metido hasta nuestras congregaciones. Últimamente he estado leyendo y he estado escuchando acerca de cristianos que hablan de estas cosas. Están dejando abierta
esa posibilidad, si la palabra de Dios es infalible o no. Ahora, esto no solamente lo están haciendo de una manera personal, no se trata de una búsqueda interior donde, bueno, están revisando sus convicciones, están empezando a empujar eso en otros creyentes, están empezando a sembrar la duda en otros creyentes, están haciendo que la gente se cuestione la infalibilidad de las escrituras. Eso está pasando. Abran el internet, no les va a tomar mucho tiempo en encontrar algo acerca de esto. No solamente son personas escépticas o ateas o agnósticas. Otra vez eso tendría sentido. No son solamente personas que tienen genuinamente las dudas. Eso no es del todo malo. Qué bueno que se pregunten, qué bueno que estén buscando la verdad. ¿Por qué creemos en la palabra de Dios? Si están buscando eso es probablemente porque Dios los está hablando. Qué bueno que pase. Qué bueno que quieran saber, bueno, tú que eres cristiano, ¿estás seguro que la Biblia no tiene fallas, no tiene errores? El problema, otra vez, es que no son cristianos que acaban de nacer de nuevo los que están haciendo este cuestionamiento. Son personas que conocen la Biblia, que han asistido a una iglesia por años, que han enseñado la Biblia. En algunos casos han estado en contacto con ella y con una congregación por toda su vida. Hijos de pastores. No son miembros de sectas, no son miembros de organizaciones que parecen cristianas y que en realidad no lo son. Son pastores, son líderes, son figuras públicas. En muchos casos son personas con cierta influencia, con cierta popularidad, grupos de alabanza conocidos, pastores reconocidos, los que están empujando este debate. Son ellos los que están abriéndolo, ellos los que están diciendo, vamos a hablar de esto, a ver qué piensas tú. Y dicen, ok, bueno, tú estás en la postura muy legalista, una postura muy conservadora, pero vamos a traer a los otros que están en una postura más abierta. Y están invitando a eso. En algunos casos puede ser para revisar sus convicciones. En otros casos lo que están haciendo es alejar a las personas de Cristo, de la verdad. Están asegurando o preguntando o sembrando la posibilidad de que la Biblia sea perfecta, que no tiene fallas. ¿Cuántos han escuchado sobre esto? Les aseguro a los demás que lo van a oír, y es importante que estén listos. Es importante que hablemos de esto, que revises tus convicciones, porque te van a preguntar. Gracias a Dios ahorita hay muchos jóvenes. ¿Cuántos están en la universidad? ¿Cuántos ya mero van a la universidad? Ok, una. Los demás al rato. Y se van a encontrar con maestros, con alumnos, con gente preparada, que tiene argumentos sólidos, falsos, pero sólidos, fuertes, donde les van a cuestionar y van a decir, pues la Biblia dice esto, pero la historia dice esto, los científicos dicen esto. No nos tenemos que ir hasta el nivel de universidad. Los muchachitos de 12, 13 años en la secundaria tienen que lidiar con si el creacionismo es real o no. En la escuela se enseña que es la evolución. Y tú le preguntas a un joven, espero que no sea el caso con ustedes, pero preguntas a los jóvenes si creen que realmente lo que dice la Biblia que pasó en Génesis pasó, y muchos no saben qué decir. No pueden defender su fe en una escuela, en un salón. Hay gente que dice, cristianos que dicen que lo que está en la Biblia, algunas cosas son solamente metafóricas, que no es un registro real de lo que está pasando. ¿Por qué es importante? Pues
Que tu vida depende de eso. ¿Crees realmente lo que crees? ¿O lo crees porque estás aquí en un ambiente seguro? Porque eso te lo dijo tu pastor. Voy a mencionar algunas ideas o argumentos que ellos están utilizando. Yo sé que no en todos los casos son intenciones incorrectas, en otros sí, pero estos son los argumentos que dicen. Uno de ellos es: yo no he encontrado un argumento sólido, totalmente convincente, que nos diga la razón por la que pensamos que la Biblia es 100% infalible. He leído libros, he leído etcétera, y no encuentro un solo argumento sólido, contundente, que quite toda duda de por qué la Biblia es 100% infalible. Son pastores que dicen esto. Otro argumento que utilizan en este tipo de debates es: bueno, a veces las traducciones o las versiones de la Biblia son incongruentes unas con otras. Unos dicen que ese libro no debería estar, otros dicen que sí, otros quitan versículos, otros añaden o quitan. Entonces, ¿cómo voy a confiar en una Biblia que no está estandarizada? Otros mencionan las supuestas inconsistencias que hay en la Biblia, porque son supuestas. Por ejemplo, informaciones de lugares, de personas, de hechos, de números, datos específicos y detalles en los eventos que menciona la Biblia. Hay gente que dice: es que eso no es consistente con el registro histórico que tenemos universalmente aceptado. Entonces la Biblia se equivocó. Un ejemplo: no puede ser posible que tal rey de tal imperio tuviera ese número de carros y de personas en su ejército. Es simplemente imposible. Cosas como esa. Y si no estás firme en lo que crees, puedes empezar a abrir huecos en la palabra de Dios. Mencionaba ahorita entonces de las versiones y del canon, pues ¿quién lo escogió? ¿Quién decidió que iba y que no iba? ¿Cómo sabemos que fue Dios el que quiso que ese libro estuviera o no? Referencias que la misma Biblia hace a otros libros que no están en la Biblia, no están en el canon. A la profecía de Enoc, como en el libro de Judas, al libro de las guerras del Señor. ¿Dónde está eso? No está aquí, pero la Biblia hace referencia a eso. Hay otras más, encontré el libro de Geser, hay varios libros. Entonces, si la Biblia hace referencia a algo que no está en la Biblia, ¿por qué lo voy a creer? La intervención humana, que puede interpretar correctamente o incorrectamente la Biblia, es otro de los argumentos. Bueno, es que pues eso está filtrado por una persona. ¿Yo cómo sé que eso es lo que Dios quería decir realmente? Básicamente, todo este tipo de argumentos que les acabo de decir, tarde o temprano los van a escuchar de alguien, los van a escuchar en alguna enseñanza. En algunos casos son dudas genuinas. Lo que pone en duda para muchas personas la infalibilidad de la Biblia es la intervención del hombre en ella. Si las personas intervenimos en la Escritura, nuestra condición humana, pecadora, inconsistente, puede causar errores, ¿verdad? Es lógico. Si el hombre tiene que ver en esto, hay margen para el error. Entonces, si el hombre intervino, entonces esto puede estar incompleto, puede estar incorrecto o puede estar mal registrado. Eso es lo que esta gente está utilizando para cuestionar si la Biblia es infalible o no lo es. ¿Qué quiere decir esto entonces para nosotros? Vamos a pensar esto desde una perspectiva abierta y real. No quiero provocar un debate aquí mismo, no es ni el momento ni la ocasión, ni siquiera es mi intención. No es que quiera poner a prueba sus convicciones, ni siquiera las mías tampoco. Simplemente tenemos que estar preparados. Y la Biblia lo dice:
Estar siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que tenemos. Eso está en 1 Pedro 3:15. Entonces es bueno que revisemos nuestras convicciones, que no asumamos lo que hemos estado escuchando desde niños o hace 3 meses, no importa. Es importante que sepas por qué crees las cosas que dices que crees. ¿Por qué crees que la Biblia es la palabra de Dios? Entonces hay que preguntarnos genuinamente, ¿hay errores en la Biblia? ¿Lo has pensado alguna vez? Al estarla leyendo, al escuchar un mensaje, que algo te suena raro o choca con algo dentro de ti. ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Hay errores en la Biblia? Tal vez sería mejor preguntar, ¿podemos confiar en la Biblia? La respuesta la tienes que saber. No sirve de mucho que yo te la diga. Tiene que ser una convicción real para ti. ¿Podemos confiar en la Biblia? Imagínate que tienes un amigo que no conoce nada de Dios, no le interesan las cosas de Dios, pero tienes una relación con él y en algún momento te pregunta, ¿por qué crees en la Biblia? ¿Por qué los cristianos la leen? Lo más probable es que tú le digas, pues porque es la palabra de Dios. Y te va a decir, ¿y por qué piensas eso? ¿Que no la escribieron personas? ¿Cómo sabes que no se equivocaron? ¿Sigues pensando que la Biblia es la palabra de Dios, aunque la escribieron hombres? ¿Puedes confiar en la palabra de Dios? ¿Qué le vas a responder? ¿Sí? ¿Por qué? Es bien bueno que pensemos en esto. En lugar de tener miedo que estas cosas salgan, esto nos provoca, nos empuja a que los cristianos subamos el estándar y conozcamos lo que creemos, que estemos listos para hablar la verdad, para defender la verdad, para enseñarla. Eso no es responsabilidad solamente de los pastores. Gracias a Dios aquí hay pastores que enseñan la Biblia, pero ¿y tú qué vas a enseñar más adelante? Y lo decía el pastor Obed, muy seguramente cuando menos tienes otra ovejita que te está viendo, que está escuchando de ti. Tienes que enseñar la verdad, tienes que poder defender la verdad. Y sí deberías de preguntarte, ¿puedes confiar en la Biblia? ¿Crees que puedes confiar en ella? La idea fundamental de esta doctrina de la infalibilidad de las Escrituras viene de la idea de que la Biblia no nos va a llevar en la dirección equivocada. Eso creemos, es confiable, es segura, es como estar en casa. La Biblia no nos va a llevar al error. Ese es el fundamento de esta doctrina. Quisiera decir que de todos los cristianos, pero por lo que acabo de mencionar es evidente que no es para todos. Entonces, podemos confiar que todo lo que la Biblia nos dice acerca de Dios, acerca de nosotros, acerca de la vida, es real. Tristemente, en estos días la gente se ha acostumbrado a pensar que no. Están engañados, están en el error. Para muchas personas, incluyendo cristianos, no existe una verdad absoluta. ¿Tú crees que hay una verdad absoluta? Deberías. Pero mucha gente no. Mucha gente lo que dice es, pues sí existe la verdad, pero ¿cómo la vamos a saber? O mucha gente dice, pues todo puede estar bien o mal, depende de qué lado estés, depende de cuál sea tu perspectiva. Si no le haces daño a nadie, todo puede estar correcto. Y otras mentiras como esta.
La gente y muchos cristianos se sienten bien cómodos con la posibilidad de que, como todo lo demás en el mundo, la Biblia también tenga errores. Hay mucha gente que se siente cómoda pensando, pues la verdad no me molestaría si esto tuviera errores. Eso no cambia mi relación con Dios. Eso no afecta a mi fe. Muchas personas creen que es imposible que tengamos acceso a algo que sea verdadero, completo, perfecto y absoluto. Pero nosotros creemos otra cosa diferente. Por eso la doctrina de la inerrancia bíblica es extremadamente importante. La verdad absoluta sí existe y sí importa. Y sí debería de preocuparte y sí deberías de pensar en eso. Si hay una verdad y si tenemos acceso a esa verdad, si la podemos conocer, no está lejos. De hecho, se acercó a nosotros. La verdad sí importa y existe, y eso refleja el carácter de Dios y es fundamental para poder comprender todo lo que enseña la Biblia. Hay algunas razones por las que tenemos que creer en la inerrancia bíblica y les voy a mencionar 3. La misma Biblia declara que es perfecta y lo leíamos ahorita en el Salmo, y por toda la Biblia está esto. Número 2, la Biblia se sostiene o se cae como un todo. La Biblia no existe por partes. O es toda o no es. De hecho, al estar hablando de la ley de Moisés, dice: si fallas en una, fallas en todas. La Biblia es un todo, es una sola masa, es una sola estructura, una sola pieza. Si se cae una parte, se cae toda. Entonces, o se sostiene o se cae como un todo. Y por último, como todo libro, la Biblia es un reflejo de su autor. ¿Quién es el autor de la Biblia? Es Dios. Y si Dios es perfecto y es consistente y es inerrante, ¿cómo debería de ser el libro que Él escribió? Exactamente igual. Esta doctrina es esencial, es fundamental. No puedes creer que hay errores, que hay fallas, que algo le falta. Yo no puedo entender, y estos últimos días he pensado mucho en eso, yo no puedo entender que haya cristianos que se sientan tranquilos con la posibilidad de que la Biblia tenga errores. Como pastor menos lo puedo entender. ¿Cómo puedes decir que crees una cosa y que es el fundamento para lo que crees, para lo que haces, para lo que dices, para lo que vives, pero hay chance de que esté mal? No entiendo eso. No tiene lógica para mí. Y no son cristianos débiles ni ignorantes. Son personas que han estado caminando con Dios, pero dan espacio para creer que la Biblia tiene errores. Espero que no seas uno de esos. Que empieces a revisar lo que piensas, lo que crees, lo que sabes de Dios y de la Biblia. Y que consideres quién es Dios, y a la luz de quién es Dios, qué es su palabra. ¿Cómo pueden pensar algunos que está incompleta? Que algo le falta, o que por intervención humana, que por definición lleva al error, algo salió mal. ¿Cómo pueden vivir en paz con eso? Yo no podría estar en paz con algo como eso. No puedo pensar así, no puedo creer así. ¿Con qué autoridad enseñaría la Biblia si creyera así? Pero debes revisarlo por ti mismo, porque lo vas a enfrentar allá afuera o en tu cuarto, cuando estés solo, cuando no sientas a Dios cerca de ti, cuando las cosas no funcionan y vienen los pensamientos y viene el enemigo y te hacen dudar: ¿de verdad está Dios contigo? ¿De verdad existe el Dios en el que crees?
Díganme si no han tenido una de esas noches donde dices: Dios, ¿dónde estás? Lee los salmos. David pasó por eso. Dios, ¿dónde estás? Y en estos momentos hay que aferrarnos a la fe que tenemos. Dios, pues yo creo que existes, yo creo que eres real, creo que lo que dice tu palabra es cierto. Pero si piensas que hay inconsistencias, si piensas que hay errores, entonces todo se va a desmoronar. Sin embargo, cada vez hay más personas que dicen: ¿y quién dice que la Biblia es infalible? ¿Quién nos asegura eso? Cristianos que dicen: yo no siento que mi fe dependa de que la Biblia esté correcta 100% en cada detalle que tiene. Gente que dice: yo me siento bien con que haya algunas cosas cuestionables en la Biblia. Gente que dice: yo creo que sí, la Biblia es útil para enseñar, pero no creo que sea perfecta. Gente que dice: yo creo que debemos de ser abiertos con eso, para que la gente se pueda acercar a Jesús. Gente que dice: la Biblia es confiable, pero demandar que sea perfecta es ponerla en una caja. ¿En serio? ¿De verdad pueden vivir con eso a manera de pensar? No tiene sentido, honestamente. O dime tú. Se supone que nuestra autoridad es la Biblia. Yo así lo creo. Eso es lo que creemos, eso es lo que enseñamos. Eso es lo que deberíamos de hablar, que este libro que tenemos aquí es nuestra autoridad porque viene de Dios. Entendiendo que aquí está todo el consejo completo y perfecto de Dios. Si nuestra autoridad, la Biblia, no es infalible, entonces ¿qué lo hace diferente de otros libros? Sobran libros de autoayuda, sobran libros de autosuperación. Hay muchísimas religiones, puedes escoger la que quieras. Si la Biblia no es infalible, entonces pues ¿por qué estamos aquí? Mejor vámonos, escoge otra cosa, haz otra cosa con tu tiempo. ¿Qué chiste tendría? ¿Qué caso tendría ser cristiano si esto no está completo, si no es perfecto? En el momento que tomamos la decisión de creer que en la Biblia hay errores, aunque no sean determinantes en la doctrina, porque esto es lo que está pasando. Mucha gente dice: bueno, la doctrina fundamental, en las cosas que todos los cristianos estamos de acuerdo, eso está bien, pero no creo que Dios haya hecho toda la creación así como dice la Biblia que lo hizo. O no creo que la Biblia hable de ciertos temas, o lo que dice ya no aplica para nosotros, etcétera, etcétera. Cosas que no son fundamentales en la doctrina, cosas secundarias, por así decirlo. Si en ese momento, si en el momento que tomas la decisión de decir: bueno, la doctrina está bien, pero otras cosas están incompletas o tienen fallas o ya no aplican, en ese momento toda la Biblia deja de ser confiable. Si podemos estar tranquilos con que algunos datos históricos estén incorrectos o algún detalle que la Biblia describe, pues a lo mejor pasó o no pasó, ¿a quién le importa cuántos soldados eran? A lo mejor la Biblia dice el incorrecto, empiezas a hacer hoyos en la Biblia. Si algunas referencias son incorrectas o son inconsistentes, ¿por qué no vamos a empezar a dudar de los asuntos doctrinales importantes? ¿Quién va a decidir cuáles cosas están bien y cuáles están mal? Si los datos históricos son incorrectos, ¿por qué vas a creer la doctrina fundamental? Y eso empieza a dejar espacio para dudas en las cosas importantes. Y si podemos dejar espacio para dudar de las cosas importantes, de la salvación, de la gracia, de la redención, de la fe, etcétera, entonces ¿cuál termina siendo la autoridad final? Pues ninguna.
cualquier otra cosa menos esto. Si podemos llegar a pensar que la Biblia tiene errores en cualquier forma y de cualquier tamaño, entonces tienes muchas razones para dudar de tu salvación y de Jesucristo y de todo lo demás. Entonces todo lo que creemos podría ser una mentira. Si dejamos espacio para dudas, entonces todo lo demás puede estar también en tela de juicio. ¿Te das cuenta de lo gravísimo, de lo peligroso, de lo importante que es pensar que la Biblia es o no es infalible? Si es algo serio, si es algo determinante, si la Biblia es suficiente o no, si le falta o no, si tiene fallas o no. No podemos llegar al punto de decidir cuáles cosas están correctas y cuáles son incorrectas. ¿Cómo nos vamos a echar ese peso encima? ¿Cómo nos vamos a atrever a tomar esa decisión? ¿Qué puedes creer y qué no? ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿Quién va a escoger? Eso sería poner nuestra palabra contra la de Dios. Yo no me atrevo a hacer eso. ¿Quién se va a atrever a poner su palabra contra la de Dios? Nadie quiere llegar a ese punto en su vida. Tú, créeme, no quieres llegar a ese punto en tu vida. En el momento que alguien lo haga, pone en riesgo su vida y la de muchas otras personas. La vida eterna de la gente, las almas. Porque no solamente la inerrancia de la Biblia está puesta en duda, la suficiencia de la Biblia juntamente con ella. ¿Es suficiente? A lo mejor no se equivoca, pero algo le falta. Y van juntamente una cosa con la otra. Ese ataque, tristemente, en su mayoría no va a venir desde fuera, va a salir de la iglesia. Y la Biblia habla de eso: falsos maestros, lobos rapaces, que van a destruir la iglesia desde adentro, que van a enseñar mentiras, doctrinas de hombres, doctrinas demoníacas que no nacieron en el corazón de Dios, dentro de las mismas iglesias. Y no podemos permitir que eso pase. No podemos dejar que de la iglesia salgan cosas, que se metan corrientes que no vienen del corazón de Dios. Técnicas de organización, métodos de crecimiento, de entretenimiento, revelaciones que no son bíblicas, agregarle a la Biblia misticismo. ¿Cómo permea eso ahorita en las iglesias? Lo ponen tan místico, tan fuera del alcance de la gente. Hace unos meses se acercó una persona conmigo para conocer de la iglesia porque quería ir con nosotros. Esta persona venía de otra iglesia y me preguntó: pastor, ¿usted cómo obtiene la revelación para hablar el fin de semana? Pues de aquí. Sí, pero ¿cómo le hace para que Dios le enseñe? Pues léala. Pero esta persona se le había enseñado que eso nomás Dios se los revelaba a los pastores, que estaba fuera del alcance de una persona normal. Y yo le dije: pues no, léala. Dios no me puede enseñar a mí algo que no le puede enseñar a usted. Lo que pasa es que yo le dedico más tiempo y tengo libros, pero pues búsquelos en internet. No hay diferencia, no es místico, está aquí para todos, está disponible. Pero eso está metido en las iglesias. Tengo revelación. Yo también, aquí está. Es para todos. No es nada especial, no somos nada especiales, créanme. Hace poquito, más de un año, yo no era pastor y ahora soy pastor. No hay diferencia. Nomás me paro aquí arriba en lugar de sentarme a escuchar. Es otro rol, pero no me hace nada especial estar acá arriba. No soy nadie especial. Y con todo respeto, pero ninguno de los otros pastores presentes son personas que Dios llamó y que dijeron: sí, yo voy. No tiene que ser místico. Otra cosa terrible que está metida en las iglesias es el pensamiento psicológico, de la psicología, de la sociología. Sobre todo cuando hay una consejería, cuando hay alguien que busca ayuda.
Se enseñan cosas terribles que no están en la Biblia. Y luego vienen y no, es que tengo que perdonarme primero y amarme para poder perdonar y amar a mi esposo. No es cierto. Es que yo me merezco que… La Biblia dice que otra cosa. Hay que tener cuidado con lo que dejamos entrar, con lo que hablamos. Ahorita que el pastor hablaba de Facebook, ¿cuántas cosas se ponen ahí, comparten los cristianos? Dale like si declaras que… La Biblia no dice eso. Está bonito, suena bien, pero no es bíblico. Hay que tener un chorro de cuidado con eso. Te hace sentir bien, pero es una mentira. Y si no viene de Dios, pues solo hay otro lugar de donde puede venir. La Biblia es suficiente. No solamente es inerrante, es suficiente. No le hace falta nada, está completa. Completa. Todas esas corrientes que acabo de mencionar y otras más, hay muchísimas más, declaran que la Biblia y sus preceptos no son adecuados para vivir la vida cristiana. Ya están dentro de la iglesia. Está pasando. Gracias a Dios estamos en iglesias sanas, imperfectas por supuesto, pero sanas, que estamos buscando la verdad y enseñar la verdad, tratando de ser fieles a lo que Dios nos pidió que hiciéramos. Pero no es el caso de todas. Y a veces enseñan mentiras desde el púlpito. Es bien real, es bien preocupante. Escuché de una persona que conozco que es esposa de pastor. Gracias a Dios que yo no estuve en esa reunión porque hubiera tenido que decirle algo. Pero esta persona decía, es que no todo es Biblia. ¿Cómo que no? Menos, o sea, ¿cómo te atreves a decir eso en una consejería cristiana? ¿Qué le falta a la Biblia? A lo mejor que la lea, porque está completa. No es posible que se enseñen esas cosas, que se crean, que se vivan. Y hay gente que lo dice, ok, esto dice la Biblia, pero en este caso se me hace que no aplica. O eso que les acabo de decir, es que no todo es Biblia. Claro que sí. Es que eso era para otro tiempo. Son otros tiempos ahora. La Biblia es atemporal porque Dios es eterno y su palabra es igual, es consistente, es permanente. Precisamente por eso podemos confiar en ella. Si se moviera, si fuera movible, si fuera frágil como nosotros, pues ¿para qué nos aferramos a ella? ¿Cómo vamos a confiar de algo que en cualquier momento se puede caer? No tiene sentido. Podría continuar diciendo muchas otras cosas, pero no es el punto. He sabido de muchas personas que dicen cosas así, de iglesias donde se enseñan cosas así. Pero no podemos atrevernos a quitarle la autoridad a la palabra de Dios. Eso es un atrevimiento, es una herejía, es rebelión abierta contra Dios. ¿Cómo vamos a hablar de fe si hacemos a un lado la palabra de Dios? No se puede, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, si quitamos la palabra, ¿dónde queda la fe? ¿Dónde entra? Tiene que haber la palabra para que venga la fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos tener una fe verdadera que nos haga aceptos y que nos justifique delante de Dios si no es por medio de su palabra, si no es por medio del mensaje de Jesucristo. No podemos vivir la vida cristiana y ser seguidores de Jesús si no conocemos y enseñamos únicamente la palabra de Dios. Nuestras ideas y nuestros pensamientos sobran, honestamente. Lo que yo piense o crea, estoy seguro que ni siquiera les interesa. Lo que necesitan oír es la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cómo lo vas a seguir si no escuchas su voz?
Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La voz de Jesús es todo lo que necesitamos escuchar. Hay muchas voces, a veces las de los mismos pastores, la influencia del mundo, de los amigos, la de Satanás, de nuestra carne, pero la voz que tenemos que escuchar, distinguir y aprender a diferenciar es la de Jesucristo, para que la podamos seguir. No sé a cuántos les pasó, porque a mí no, pero que sus mamás o sus papás les chiflaban en la noche cuando se tenían que meter. Y era un silbido, yo podía escuchar un silbido y decía, pues, pero no falta el que, ese es mi papá, ya me voy. Lo sabían distinguir de entre todos los otros. Es algo parecido, entre todas las voces y todo el ruido. Les voy a decir otro ejemplo que ese sí me identifico. En la iglesia hay un cunero donde hay muchos bebés y se escuchan llorar, pero yo sé cuándo es el mío. Ese es Jonás, o el otro, Ezequiel. Yo distingo su voz porque lo conozco, porque sé cómo habla o suena. Los seguidores de Jesús tenemos que aprender a distinguir la voz de Jesucristo para poderla seguir. Si no, con el que te hable bonito te vas a ir, y eso no puede pasar. Es bien revelador ver en la misma Biblia cómo trató Jesucristo a las Escrituras. Vamos a leer el pasaje que leía el pastor Obed ahorita. Si es Obed, ¿verdad? Okay. Soy medio malo con los nombres. En Juan 1, versículos del 1 al 4, vamos a volverlo a leer. Dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Este pasaje es tan, no sé cuál es la palabra, poderoso, impactante, todo lo que dice ahí. Jesús es el Hijo de Dios, igual al Padre, semejante a Dios. La esencia misma de Dios está en la tierra. ¿Quién sino Él podía haber traído una revelación diferente? Otra palabra, algo nuevo que agregar. Lo que hubiera salido de su boca estaba correcto, porque es Dios mismo y estaba en comunión con el Padre. Sin embargo, utilizó las Escrituras. Si no lo hubiera hecho, no hubiéramos pensado que estaba mal, porque es Dios, porque estaba en comunión con el Padre. Pero el respeto y la sujeción de Jesucristo se hacen evidentes en cómo Jesús con reverencia, con respeto, citaba las palabras que estaban escritas. Eso nos debería decir muchísimo. Si Jesús, el Hijo de Dios, la esencia de Dios, citaba lo que estaba escrito, ¿cómo nos vamos a atrever a decir algo diferente a lo que está en la Biblia? En Mateo 5:17: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Cuando fue tentado, Jesús pudo haber resistido a Satanás de cualquier otra manera. Si alguien lo puede hacer, si alguien tiene la autoridad para hacerlo, es Jesús. ¿Y qué dijo? Escrito está. ¿No nos dice eso el respeto que le deberíamos de tener a lo que está escrito? Cuando le pidieron una señal y habló de Jonás, no lo usó como una fábula, como un método de enseñanza, lo dijo como un hecho. Esto fue lo que pasó y es señal de lo que va a pasar. Y ahora hay pastores que dicen: bueno, es que a lo mejor es nomás una figura para enseñarnos a hacer. No, Jesús mismo, un evento tan controversial, tan criticado, tan señalado, tan objeto de burla, ahorita y me imagino que en el pasado, Jesús lo dijo: esto pasó, y ahí está escrito, vayan y léanlo, en el profeta Jonás.
¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Los apóstoles hicieron lo mismo, por supuesto estaban imitando el ejemplo de Jesucristo. Y vemos en Hechos 2 cuando Pedro, y en otros lugares, ¿verdad? Pero vemos a Pedro dando su primer discurso, donde la gente se convirtió. ¿Y qué hace en este discurso? Citar las Escrituras. Él estuvo años con Jesús, él lo conoció en persona, lo vio dormir, lo vio tener hambre, estuvo con él, escuchó todas las cosas que enseñó, escuchó de Jesús mismo. Y cuando les habla a los demás, les cita la Escritura. ¿Puedes ver lo importante? El apóstol Pablo hizo exactamente lo mismo. Un ejemplo está en Gálatas. Pablo fue reclutado como apóstol por Jesucristo mismo, se le apareció, lo habló, lo dejó ciego, le volvió a dar la vista, le dio su espíritu. Dice Pablo que él buscó, dice: yo no fui con los apóstoles, yo fui con Jesús y busqué el mensaje, Jesucristo mismo me lo entregó. Tuve una experiencia transformadora de Jesús mismo directamente. Y cuando está exponiendo su argumento, aparte de su experiencia personal, ¿qué les dice? Referencias a las Escrituras. Véanlo en Gálatas 3. Y cita a Abraham, y cita a Habacuc, y cita Levítico, etc. Dios ya nos habló. Esto no es un pensamiento mío, pero me gusta mucho un pastor que siempre decía: cuando la gente me pregunta, ay, ¿cómo le hago para que me hable Dios? O Dios, háblame. Pues ya te habló, o sea, léelo, aquí está. Busca ver lo que Dios dijo. Ya lo dijo. No hay nada más que agregarle. Dios ya habló, ya lo tenemos por escrito. Su palabra aquí en la Biblia es la guía para nuestra vida. Si queremos ser seguidores de Jesús y decimos ser seguidores de Jesús, aquí está la guía para poder hacerlo. Ya fue entregada una vez y para siempre, dice en Judas 1:3. Amados, por el gran ejemplo que tenían, por el gran empeño que tenían en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. No hay más revelación, no hay nada que agregarle. No les puedo negar que me da mucha curiosidad saber qué dicen esos otros libros, en especial el de las guerras del Señor. Quisiera saber qué dice, qué pasó, qué está registrado ahí. Dios no quiso que lo supiéramos, no hace falta, por eso no está aquí. Si fuera necesario, si algo faltara para que conociéramos a Dios, esto estaría incompleto, pero no lo está. Yo no sé cuál fue la profecía de Enoc y qué más había en ese escrito. A lo mejor Dios no quiso. Aquí está lo que sí quería que supiéramos. No hay más que ponerle, porque Dios sabe lo que necesitamos. Esto es suficiente. No solamente no tiene errores, sino que es suficiente, está completo. Y Dios en su soberanía, que es otra cosa que no entiendo, pero qué bueno que así fue, Dios escogió a hombres imperfectos, pecadores, como yo, para hablar su palabra. Y escogió hombres imperfectos, llenos de fallas, llenos de errores, sujetos a cambio, con emociones, para inspirarlos y que ellos pudieran escribir la Biblia que tenemos ahora. Lo que Dios nos quiso decir, Él decidió en su soberanía, y lo inspiró, y ahora lo tenemos. Así quiso Dios que fuera. Por eso al principio les decía, un Dios perfecto se revela de una manera que es congruente, habla de una manera que es congruente. La revelación escrita de Dios no es imperfecta porque viene de un Dios perfecto, si no diría otra cosa acerca de Dios. Isaías 55 versículos 10 y 11 dice: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, y sin haber realizado lo que yo deseo y logrado el propósito para el cual la envié.
Gracias a Dios por esto. Y lo vemos todo el tiempo. La palabra de Dios transforma, produce. No se queda sin afectar a las personas que la escuchan. Algo deja. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Segunda de Timoteo 3:14-17, y está ahí en sus programas. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Podría seguir citando un montón de citas que hablan de lo que produce la Biblia, de lo que hace la palabra de Dios, el consejo de Dios. He conocido personas lejos de Dios, pero que van a la iglesia y pasan un año expuestos a la palabra de Dios. Claro que sus vidas se transforman. Llega el punto donde, hasta este punto, yo defendía ser católico. Acabo de bautizar a mi hijo en catedral. Ya no puedo más, quiero seguir a Jesús, quiero que me identifiquen como cristiano, por estar expuesto a la palabra de Dios. Yo no le dije nada en particular, pero él estaba ahí escuchando la palabra de Dios, y es efectiva, es poderosa, útil para instruir, para enseñar, revela lo que tenemos en el corazón, quiénes somos, y transforma, no vuelve a Dios vacía. Es bien bonito ver cómo pasan estas cosas. Gente que dice: yo no conozco nada de Dios ni de la Biblia, y a los 3 meses necesito seguir a Jesús, ¿qué tengo que hacer? Eso es lo que hace la palabra de Dios. No necesitamos más, es suficiente. La Biblia a la que tenemos acceso proviene de Dios, es 100% infalible, es suficiente. Y si no es así, entonces estamos perdidos, porque no hay otra cosa. Sin embargo, sabemos y creemos que así es. Yo así creo. Voy a leerles una cita de Charles Spurgeon. Dice: yo no creo que de una etapa a la otra, está hablando de la Biblia, haya ningún tipo de error de ninguna clase, ni sobre ciencia natural o física, ni sobre historia o ninguna otra cosa. Yo estoy preparado para creer lo que dice y para tomarlo creyendo que es la palabra de Dios, porque si no es toda cierta, no es digna de un solo centavo para mí. Lo podrá hacer para el hombre que es tan sabio que puede distinguir entre lo cierto y lo falso, pero yo soy tan tonto que no podría hacer eso. Si no tengo una guía que sea infalible, me guiaría a mí mismo, porque después de todo tendría que hacerlo y tendría que estar corrigiendo mis errores de mi guianza perpetuamente, pero no estoy calificado para hacerlo, y entonces estaría en una peor situación que si no tuviera ninguna guía. Siéntate pues razón y que la fe se levante. Yo creo personalmente, es mi convicción, que la Biblia es la palabra de Dios, infalible y suficiente, está completa. La Biblia no habla de todo, pero de lo que habla es autoridad. Lo que dice es real, es cierto. No hay inconsistencias, no se contradice. Yo estoy preparado para tomar la Biblia como autoridad, pero tienes que tener esa convicción por ti mismo. Tienes que valorarlo y decir: estoy dispuesto a hacerlo. Tienes que revisar eso de una manera personal, para que cualquier tema que toque la Biblia puedas decir: es autoridad, aunque la gente diga otra cosa, aunque las autoridades científicas digan otra, aunque la moral y la sociedad digan otra cosa, o los hechos históricos. Cuando la Biblia habla de ciencia, de finanzas, de relaciones, de lo que sea que hable, la Biblia es autoridad, es el consejo de Dios, no va a fallar.
yo debo creer y tú debes creer lo que dice la palabra de Dios. Y debemos confiar que Dios utilizó un medio imperfecto como son las personas para hacernos llegar su mensaje completo y que va a cumplir su propósito, porque lo va a hacer y lo ha venido haciendo, y su palabra permanece para siempre y no va a fallar. Volviendo al Salmo 19, versículos del 11 al 7 que leía al principio, ojalá que marquen ese versículo en sus Biblias. Dice: la ley de Jehová. Pensando en todo esto que acabamos de hablar, consideren estos pasajes. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que destila del panal. Tu siervo está además amonestado con ellos, en guardarlos en grande galardón. No hay otra cosa en la tierra ni fuera de ella que pueda producir esto en nosotros, que tenga estas cualidades. Solamente Dios, por medio de su palabra, por medio de su espíritu, Él puede transformar vidas, Él puede hacer estas cosas y muchísimo más. Pero es importante que te asegures de creer lo que crees o lo que dices que crees. No necesitamos nada más que la Biblia. La gente no necesita saber más que la Biblia, ni como cristiano maduro, ni como cristiano nuevo, ni como inconverso. Necesitamos otra cosa, solamente la palabra de Dios. Vamos a orar. Dios, muchas gracias